En este video vamos a ver cómo funciona eh, las relaciones de las tablas en Microsoft Access. Para ello vamos a revisar unos ejemplos de bases de datos que ya trae Access para que nosotros podamos mirarlas. Hay varias. Por ejemplo, aquí donde dice más plantillas, ustedes van a encontrar que aparecen unos ejemplos de bases de datos. Entonces aparecen varias plantillas, ustedes pueden, digamos, descargarlas y analizar el funcionamiento de estas bases de datos. Por ejemplo, aquí tenemos una que se llama bases de datos gestión de proyectos, hay otra que se llama mantenimiento del vehículo. Voy a seleccionar esta que se llama mantenimiento del vehículo, es una plantilla. Entonces ya al ser una plantilla ya viene con tablas prediseñadas. Entonces nosotros podemos acceder, por ejemplo, aquí a herramienta bases de datos, donde dice relaciones, y ver las tablas que conforman esa base de datos. Esta base de datos es una base de datos pequeño, solamente tiene vehículos y gastos, pero nos permite ver los formularios, como los formularios que crearon para introducir los datos a esas tablas que conforman la base de datos. Aquí los informes. Entonces, aquí están las tablas, solamente las tablas. Y pues ahí podemos ver cómo se conforma una base de datos en Access y cómo nosotros a partir de un simple modelamiento podemos crear algo como lo que nos muestran acá. Veamos una más compleja, esta de Norwind. Esta de Norwind es una base de datos mucho más grande, tiene más entidades y ustedes se van a dar cuenta que la forma de relacionar las entidades, pues eso ya lo determina el analista, el diseñador de la base de datos, que de acuerdo al modelamiento que haga de la interacción entre las entidades que modeló en su modelo de entidad-relación, pues coloca las relaciones. Miremos acá. Entonces acá en panel de navegación podemos ver las tablas. Podemos ver formularios que se crearon para esa base de datos. Como se pueden dar cuenta, es una base de datos grande. Vamos aquí a herramientas de base de datos y aquí donde dice relaciones vamos a poder ver todas las entidades que conforman esta base de datos. Como se dan cuenta, es una base de datos con muchas entidades y miren que no necesariamente una entidad tiene que estar relacionada con todas las entidades. Entonces eso es importante tenerlo claro, que tal vez esa es una de las dudas que surge cuando uno hace por primera vez un modelo entidad-relación. Otro detalle que resalta aquí en Microsoft Access es que las relaciones entre entidades son de uno a muchos. El muchos es representado con este símbolo de infinito. Entonces esto pues hay que tenerlo en cuenta porque pues en nuestro modelamiento nosotros colocamos de pronto algunos detalles diferentes en la parte de las relaciones. Entonces pues nos adaptamos al funcionamiento de Microsoft Access. Listo, entonces vamos, ya que vimos cómo funcionan por encima de estas bases de datos, vamos a crear nuestra propia base de datos en base con el diseño de la entidad relación. Entonces tenemos el modelamiento de esta base de datos, donde colocamos como tres entidades, una llamada estudiante, una llamada préstamo y otra llamada libro, donde el código del estudiante, la llave primaria de la entidad estudiante, préstamo, vamos a colocar un campo con un tipo de dato que va a ser un número que se incremente cada vez que se genere un préstamo, y ese va a ser el número de préstamo que va a ser la llave primaria de la entidad préstamo. El libro, el código ISBN va a ser el que nos va a servir para
poder diferenciarlo e identificarlo de los otros libros. Entonces aquí vamos a hacer unos pequeños cambios en cuanto al modelamiento, ya que en Access, como les decía, las relaciones son de uno a muchos. Entonces esta parte vamos a dejar el libro. Como cada libro es independiente con su código ISBN, lo que vamos a hacer sencillamente es que vamos a dejar el libro como una relación 1 a muchos. ¿Listo? Y este pues será pues esto que lo distinguía como que era el único, pero pues sencillamente lo dejamos como 1 a muchos. Entonces vamos a realizar nuestra base de datos. Vamos a entrar de nuevo a Access. Y en Access vamos a entrar aquí a base de datos en blanco. Vamos a ponerle nombre, le voy a poner biblioteca. Y le voy a decir crear. Aquí me aparece por defecto esta tabla, voy a borrarla y vamos a hacer nuestra propia tabla. Entonces vamos aquí donde dice crear. Diseño de tabla. Entonces seleccionamos esta parte diseño de tabla y aquí vamos a construir las tablas que modelamos en nuestro diseño entidad relación pata de gallo. Vamos a empezar con la tabla que corresponde a la entidad estudiante. Entonces me dirijo acá a Access y voy a colocar nombre de campo, código, code estudiante. El tipo de dato, bueno, aquí cometí un error y es que le dejé espacio. Entonces voy a hacer algo, voy a manejarlo así, code estudiante. Le voy a dar enter. Acá el tipo de dato. Entonces recuerden que a pesar de que el código del estudiante es un número el cual nosotros no vamos a hacer ningún tipo de operación con ese número. Entonces lo vamos a tratar como si fuera un texto. Y la longitud, pues la idea es no desperdiciar espacio en nuestra base de datos. Entonces vamos a colocarle un tamaño de campo corto, o sea, un código de una universidad creo yo que no pasa de 15 caracteres, o sea, por exagerar. Entonces 15 caracteres lo voy a dejar. Ahora miremos qué más nos aparece. Cédula. Entonces la cédula es un texto corto también, dejémosle también unos 15 caracteres. Aparece nombre. Entonces en el nombre es un texto corto y también coloquémosle por ahí unos 30, pero mucho, yo creo que 30 es suficiente. Apellido 1, apellido 1. El apellido también, dejémosle un espacio por ahí de 15. Apellido 2, dejémosle también unos 15 caracteres. ¿Qué más tenemos por ahí? Teléfono. 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 Entonces el teléfono también es un número que vamos a tratar como texto. Entonces también por ahí unos 15 caracteres. Teléfono, ¿qué más podemos poner acá? La carrera del estudiante. Bueno, coloquemos como datos de contacto primero. Dirección. Entonces en dirección también un texto corto. Por ahí 30 por si te voy a colocar interior, apartamento. Teléfono, dirección. Correo electrónico es importante, ¿no? Coloquémosle correo. Correo electrónico. Y también este va a ser un texto corto, lo voy a dejar por ahí unos 30.
Bueno, eso sí no lo tuve en cuenta en esta parte del modelamiento, pero es normal cuando uno está haciendo un diseño, probablemente esta va a ser la base, pero muchas cosas van a cambiar. Entonces vamos a revisar correo electrónico en la carrera, no lo había puesto, lo que mole unos 15, 20 por si acaso. Listo, entonces ya tenemos nuestra primera entidad. Vamos a seleccionar este campo, si este campo va a ser la clave principal. Entonces, miren, solamente lo seleccionamos y le colocamos clave principal. Le voy a dar aquí guardar y le voy a colocar el nombre a mi tabla, le voy a llamar estudiante. Aceptar. Y ya tengo mi primera tabla. Ahora voy a cerrarla y voy a ir a crear diseño de tabla y voy a hacer la segunda tabla. Esta segunda tabla va a ser la tabla de, coloquemos la tabla de libro. Entonces en libro vamos a poner el código ISBN, código ISBN. Luego del código ISBN vamos a poner el título del libro. El código ISBN también texto corto, título del libro también es un texto. Entonces acá el ISBN es un código largo. Vamos a buscar aquí en internet longitud de un código ISBN. Los ISBN tuvieron 10 dígitos hasta diciembre del 2006, pero desde enero del 2007 tienen 13 dígitos. Entonces vamos a ponerle unos 20. ¿Listo? Entonces aquí unos 20, ponémosle 25. En el título, los títulos pueden llegar a ser largos, entonces voy a dejarle por ahí unos 50 caracteres. Hasta, démosle unos 70 por si acaso. Título, ¿qué más colocamos? Autor. Entonces en el autor se suele poner todo el nombre, entonces voy a dejarlo largo, que se pueda poner todo el nombre. ¿Qué más colocamos en nuestro modelamiento? Se puso la materia. Entonces aquí también va a ser otro texto corto. Entonces la materia dejémosle 20. ¿Qué más pusimos? Editorial, edición. Editorial. Saca un texto corto. Edición. Edición pues se suele poner primera edición, segunda edición. Son textos cortos también. Y hablábamos de que poner un número de copia por si había una, para identificar varias copias del mismo libro. Entonces número copia. También un texto corto que no va a ser mayor a, ahí para exagerar, 10. Listo, ya tenemos nuestra tabla. Entonces vamos a seleccionar este campo y lo vamos a nombrar la clave principal. Luego lo que voy a hacer es ir aquí a guardar. Le voy a poner el nombre, le voy a poner el nombre libros. Libro. Entidad libro. Y cierro. Luego voy a crear diseño de tabla y voy a crear la entidad préstamo. Entonces la entidad préstamo tiene una llave primaria que va a ser número préstamo. El número de préstamo habíamos dicho que vamos a trabajar un tipo de dato que es autonumeración. Cada vez que se genere un préstamo se va a generar un código.
Listo, entonces lo va a hacer de manera incremental. Listo. Luego vamos a poner el código del estudiante, entonces miremos cómo lo escribimos. No guardé. Entonces tenemos el código del estudiante, cambiemos aquí la vista. Sí, código estudiante. Entonces voy a volver a generar la tabla que la borré. Entonces voy a ir a diseño de tablas y acá va a ir el código del estudiante. Entonces es un texto corto. Acá tiene que ir entonces número préstamo y ahí vamos a poner, como les había dicho, una autonumeración. Tenemos, ¿qué más tenemos? No, inclusive miren que ustedes pueden tener en las entidades nombres diferentes y no pasa nada. Ya les muestro cómo lo vamos a hacer. Entonces en el siguiente llave foránea les voy a mostrar. Entonces tenemos el código del estudiante, tenemos el código ISBN. Voy a ponerle así, que creo que es diferente al que hicimos en el otro lado. Va a ser un texto corto. ¿Qué más tiene el préstamo? Va a tener, coloquémosle fecha de préstamo. Y acá esto va a ser un formato de fecha hora. Entonces aquí la idea es que pongamos fecha. Listo, mostrar el selector de fechas. Sí, ahí está bien. Luego vamos a poner fecha retorno. También es un formato fecha hora. Vamos a poner mora por si tiene alguna multa, entonces vamos a decir que sea tipo moneda. Y vamos a poner algo de observaciones. Y este va a ser, lo vamos a dejar con texto largo. Listo. En cuanto, bueno, este número de copia ahorita lo miramos cómo lo relacionamos. Voy a dejarlo solamente así, o sea que solamente exista un solo libro. Y ahorita miramos cómo lo vamos a poner. Voy a escoger el número de préstamo como la llave principal. Voy a guardarlo acá y esto se va a llamar la entidad préstamo. Listo, voy a cerrar aquí la tabla y me voy a dirigir a herramientas de bases de datos. Voy a entrar aquí a relaciones y en relaciones me aparece esta parte que dice agregar tablas. Entonces en agregar tablas escojo las tablas que quiero agregar. Entonces la tabla estudiante, doble clic a la tabla libro y doble clic a la tabla préstamo. Como les había comentado, aquí en Access las relaciones son de 1 a varios. Entonces es diferente la manera de diseñar. Igual es una base de datos relacional, pues no va a afectar mucho. Entonces es más sencillo de hecho. Entonces vamos a hacer algo. Un estudiante puede tener varios préstamos. Entonces lo que vamos a hacer es coger la llave primaria de estudiante, la seleccionamos y la vamos a arrastrar con su campo con el que se va a asociar en la tabla de préstamos, con este. Entonces miren que me aparecen aquí los nombres, yo los dejé igual en este caso, listo, no hay problema. Entonces vamos a exigir integridad referencial. Integridad referencial quiere decir que si se hace un préstamo, tiene que existir el estudiante para poder realizar el préstamo. Es decir, no se puede realizar un préstamo sin antes haber hecho un nuevo registro de un nuevo estudiante para agregarlo en el préstamo. Tiene que existir el estudiante. Actualizar en cascada, entonces igual. Entonces si se hace alguna actualización, entonces va a quedar registrada en ambas entidades. Y eliminar, pues la idea es que lo que se elimine en préstamo se va a eliminar en estudiante.
Pues la tendencia de las bases de datos es guardar la información. El oro en este momento son los datos. Entonces, los datos son muy valiosos. O sea, dependiendo de la base de datos, entonces esta opción hay que revisar si se hace o no. Voy a seleccionarla porque pues estamos aprendiendo a hacer una base de datos, pero esa parte toca evaluarla. En tipo de combinación, entonces vamos a escoger la opción 1. Incluir solo las filas donde los campos combinados de ambas tablas sean iguales. Le damos a aceptar y vamos a crear nuestra relación. Creo una relación 1 a muchos. Ahora vamos a crear una relación entre libros y, y préstamos. Entonces, en los préstamos podemos tener solamente un libro. Entonces vamos a ir donde dice código ICBN. Miren que yo lo dejé diferente, no importa. Voy acá y miren que a pesar de que tiene nombre diferente, no me importa desde que yo escoja las opciones de exigir integridad referencial, actualizar en cascada, eliminar, tipo de combinación 1 y crear. Entonces ahí quedó nuestra base de datos. Teniendo nuestras relaciones establecidas aquí en Access, podemos mirar entonces cómo meter los datos. Entonces vamos a mirar las tablas y vamos a poner ahí unos datos. Entonces voy a entrar aquí a la tabla, por ejemplo, estudiante. Entonces voy a colocar un código de estudiante. Entonces vamos a poner 2020 135. La cédula, entonces digamos que tiene cédula 79 045 678. El nombre, entonces digamos que se llama Pablo Aristizábal Correa. Teléfono, entonces el teléfono es 314-567-2341, digamos. La dirección, entonces calle séptima, número 4556. Correo electrónico, entonces nos inventamos ahí un correo para el estudiante. Entonces vamos a colocar Pablo AC. Coloquémosle sena.edu.com. Digamos que estudia contabilidad. Listo. Ya quedó nuestro registro. Y miren que cuando le doy aquí en el más, me aparecen estos otros campos. Número de préstamo, código ICBN, fecha de préstamo, fecha de retorno, mora, observaciones. ¿Por qué? Porque nosotros creamos una relación entre la entidad estudiante y la entidad préstamo. Entonces miren que ya va teniendo forma nuestra base de datos. Pues por el momento nosotros estamos metiendo los datos así en la tabla directamente, pero la idea es que metamos la información utilizando formularios. Luego vamos a realizar algo que se llama consultas y vamos a generar informes. Hagamos otro estudiante, entonces coloquémosle 2019 267. 3010 345 678. Se va a llamar Lorena Moreno Torres. Tiene un número 321 654 89 54. Perdón. 321 654 89 54. Vive en la carrera 12, número 4503. Y el correo es Lorena MT sena.edu.co.
y estudia administración. Listo, tenemos nuestros dos registros y esta información de la otra entidad con la que está relacionado. Voy a colocar unos libros, entonces voy a poner libros acá, pongamos por ejemplo el 013 188-923-0. El libro se llama Operations Research, investigación de operaciones. El autor es Hamdi Taha. La materia, entonces vamos a poner que es de la parte de ingeniería industrial. La editorial Pearson. La edición es 8ª edición. Y pues con número de copia 1. Listo. Ahora vamos a poner otro libro. Este otro libro va a ser el 0-13 240 672 microeconomía. Robert Pindick. La materia de economía. La editorial Prentice Hall. 3ª edición. Número de copias, digamos que tiene 2 copias. Bueno, manejémoslo con una sola copia por ahora. Y Enter. Entonces, acá ya tenemos que está relacionado el libro con la entidad préstamo. Entonces, ¿qué datos van a aparecer? Miren, el libro va a poder estar relacionado con un número de préstamo, con un código de estudiante, con una fecha de préstamo, una fecha de retorno, digamos si tiene mora y observaciones. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a copiar el ISBN, por ejemplo, de este primer libro y se lo vamos a asignar a alguno de estos estudiantes. Entonces vamos a entrar a la entidad préstamo. Entonces aquí esto va a ser automático. Habíamos dicho que esto va a ser automático. Entonces en el código del estudiante voy a entrar acá y voy a copiar el código de Pablo Aristizábal. Control C. Voy a ir aquí a el préstamo, control V. Entonces mire, ya me generó aquí. Ahora voy a prestarle a él este libro, el de investigación de operaciones, Operations Research. Voy aquí a préstamo. Fecha de préstamo, entonces digamos que se lo prestamos hoy 21 y va a tener una semana para retornarlo, entonces lo retorna el 28. No tiene ninguna mora. Entonces en observaciones podemos colocar el libro se presta sin DVD. De pronto esos libros que vienen con digamos con algún disco o algo así por el estilo, entonces hacemos la observación y ya. Ahora vamos a mirar, si vamos a la entidad estudiante y hacemos clic aquí, nos aparece que Pablo tiene el préstamo número 1
con este código, con esa fecha de préstamo, esta fecha de retorno y la siguiente observación. Ahora, si vamos al libro y miramos el historial ahora de nuestro libro de investigación de operaciones, el Operation Research, nos aparece que está registrado el préstamo número 1 con este estudiante, que lo que nos va a arrojar es que tiene que entregarlo, lo prestaron en esta fecha, se lo prestaron, lo va a entregar el 28 y la observación que le hicieron. Miren que del estudiante solamente nos aparece el código. Entonces esta es la manera en la que vamos a manejar nuestras bases de datos. Entonces ustedes con el modelamiento que hicieron van a poder realizar estas pruebas y luego vamos a aprender a generar formularios, hacer consultas y hacer informes para darle ya una mejor estructura y forma a la base de datos.